La señora es ministra de Estado, es ministra de Defensa, es ministra de Comercio Exterior, es candidata presidencial del Partido Conservador, doctora Marta Lucía, que intervenga. Tiene 15 minutos. Bueno, pues quiero agradecer esta invitación que nos han hecho en el día de hoy. Quiero agradecer muy especialmente al general Jaime Ruiz, presidente de ACORE, por esta iniciativa muy importante y muy oportuna. Agradecer a los miembros de la Junta Directiva de ACORE, al cuerpo de almirantes y generales, a los miembros de la Reserva Activa. Me alegra mucho ver acá caras conocidas, viejos amigos. General Guzmán, el general Padilla, el general Quiñones, el general Frasica, el general Barbosa, el general Rubiano, el general Rojas, el almirante Navarro, el almirante Jaramillo, tantos otros que me excuso de no mencionar por su nombre. Es muy placentero para mí estar en el día de hoy. Desde nuestro trabajo en el diseño de la política de seguridad democrática, hemos manifestado que el cierre definitivo del conflicto colombiano requiere una salida negociada y que es un imperativo ético terminar el conflicto que ha sufrido Colombia por más de 50 años. Los colombianos necesitamos una paz verdadera y no una mera ilusión temporal de paz, y por ello es necesario adelantar esfuerzos a diario por fortalecer la capacidad institucional de nuestro país para lograr un Estado que garantice los derechos de los ciudadanos bajo el principio del imperio de la ley para todos sin excepción. Solo con instituciones legítimas que a todos garanticen el goce efectivo de los derechos y a todos nos impongan obligaciones, podremos terminar el conflicto y hacer la transición hacia una paz verdadera y sostenible. Para lograr una paz sostenible y verdadera, esa paz debe ser justa, justa con las víctimas, justa con el país, justa con nuestros militares que han representado y siguen representando y representarán en el futuro la institucionalidad y que han entregado su vida en defensa de la democracia y de la vida y libertades del pueblo colombiano con patriotismo y vocación de servicio, no exentos, como lo señalaba ahora el procurador, en algunos casos de cometer errores y en otros, lamentablemente, con algunos casos también de francas violaciones a la ley o a los derechos humanos, con lo cual han deshonrado a la doctrina misma y valores de las instituciones militares y de policía. Estos últimos casos, por supuesto, que deben ser juzgados. Por último, requerimos una paz que sea justa con quienes, habiendo hecho parte de las filas guerrilleras, aspiren a ser parte de esta sociedad con el propósito de vivir en ella, acatando sus reglas, respetando sus instituciones, aceptando la aplicación de justicia que a ellos les corresponda y aspirando entonces a recibir las oportunidades de cualquier colombiano a tener una vida digna. A propósito de que se inicia la discusión del punto sobre justicia transicional, yo propongo, procurador, en desarrollo de su planteamiento sobre la justicia, que los negociadores del gobierno y de las FARC convengan en la integración de tribunales mixtos. Los tribunales mixtos han demostrado sus bondades en experiencias internacionales, como Sierra Leona, Camboya, Kosovo y otros casos. Los tribunales mixtos corresponden a la conformación de organismos jurisdiccionales temporales, cuya misión se limita única y exclusivamente al juzgamiento de los crímenes y posibles violaciones de los derechos humanos cometidos durante el conflicto. Dichos tribunales estarán integrados por magistrados colombianos y extranjeros y juzgarán ellos los delitos y crímenes de guerra o los de lesa humanidad que se hayan cometido durante el conflicto y atenderán entonces no solamente a la legislación nacional, sino también a la legislación internacional. La figura de los tribunales mixtos brindaría garantías a las partes del ejercicio de sus derechos a la defensa, a solicitar y obtener pruebas, y daría a la sociedad, que es lo más importante, la seguridad de que los crímenes cometidos no van a quedar en la impunidad.
pues creemos, entre otras, que la impunidad es en sí misma una violación de los derechos humanos cuando por ineficacia del sistema judicial, la corrupción o la discriminación no hay acceso a la justicia. En este mismo sentido, el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado del 2014 señala que la impunidad y la ineficiencia del sistema judicial se mantienen hoy como las principales infracciones a los derechos humanos en Colombia. Los tribunales mixtos garantizarán el acompañamiento de la comunidad internacional y garantizarán también que se apliquen esas normas internacionales y no haya dudas frente a una posible intervención de la Corte Penal Internacional. Pues por fortuna, como lo ha señalado el procurador, este tratado de la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, es una norma supranacional, por encima de la legislación interna y hace parte, por supuesto, del bloque de constitucionalidad. Mi propuesta de crear unos tribunales mixtos va en paralelo y se complementa con la defensa del fuero militar y de la justicia penal militar tan necesaria en Colombia como en cualquier país civilizado. Es importante que el Congreso se concentre en el trámite, senador Velasco, usted que está aquí, de esa reforma del fuero penal militar y de la justicia penal militar. Apenas lleva una vuelta, hace falta 7 y deben darse, ojalá, en esta legislatura. Es lamentable realmente la poca celeridad a un tema que es de fondo, que es sustancial, no solamente para mantener la moral de nuestras tropas, sino para darles certidumbre sobre cuál es el marco en el cual ellos también deben desempeñar su labor. No solo es legítimo y democrático, sino que es un deber moral, y así lo he entendido yo, hacer a tiempo las preguntas debidas y formular a tiempo inquietudes y críticas constructivas que conduzcan a que el camino para la terminación del conflicto nos garantice que ese capítulo de nuestra historia quede cerrado para siempre, sin repetición, como lo decía usted, general Ruiz, y que así nos lleve hacia el puerto final de la paz. No tragar entero no me convierte en enemiga de la paz, al contrario, soy una comprometida con la paz de Colombia, pero no podemos tragar entero. He señalado en el pasado que la negociación con las FARC comenzó prematuramente, pues había que continuar el camino que trazamos en la política de seguridad democrática en el 2002, con la ayuda de muchos de ustedes, generales. Mantener la estrategia militar, adelantar acciones judiciales contra los miembros de los grupos terroristas, profundizar en la desmovilización, lograr el punto de quiebre en las finanzas de los grupos terroristas. Todo esto había que continuarlo, pero ya no podemos cambiar el pasado, y asumo que los diálogos de La Habana hay que tomarlos con realismo y con disposición para servir a la paz de Colombia. Ya estamos en un proceso de negociación y hay que tratar de que concluya bien, es decir, con verdad, con justicia, con reparación, con garantías, general Ruiz, de no repetición. Tengo reserva frente a varios de los puntos planteados de entrada, pero sobre todo tengo también reserva frente a los silencios inaceptables que hay desde el comienzo. De entrada, considero un error el haber planteado el diálogo sobre una premisa equivocada, como es la de considerar al Estado colombiano y a las FARC como partes iguales en una negociación. ¿Cómo va a ser equivalente el Estado colombiano, legítimo, representativo de la unidad nacional? ¿Cómo va a ser equivalente a una organización ilegal, vinculada al narcotráfico, calificada como terrorista en la comunidad internacional? La FARC no tiene hoy, ni tenía en el 2010 el apoyo del pueblo colombiano. No ha tenido jamás la legitimidad de representar a esta nación. No tenía en el 2010 ya ninguna ventaja militar frente a nuestras fuerzas militares. Por el contrario, en el 2010 el Estado legítimo y democrático había retomado el monopolio del uso de la fuerza, la presencia en el territorio, y los simpatizantes políticos de las FARC se contaban con los dedos de una mano. Esta situación, sumada a los más de 9 millones de votos que obtuvo el presidente Santos, le hubieran permitido imponer desde el inicio de las conversaciones
unas condiciones mínimas de acatamiento del derecho internacional humanitario para garantizar el cese del reclutamiento de menores, el cese de la comisión de delitos de lesa humanidad, la terminación de la siembra de minas antipersonales, la entrega de los mapas de campos minados, la suspensión de acciones terroristas contra la población civil, la suspensión de crímenes de guerra y, por supuesto, la terminación definitiva de la ejecución de nuestros soldados y policías en estado de indefensión. Ya han transcurrido más de 2 años de negociaciones, pero el pueblo colombiano continúa sintiendo la amenaza de las FARC sin percibir ningún beneficio hasta ahora del proceso. Hasta ahora las FARC no han asumido el compromiso de terminar estos crímenes graves, entre otras cosas porque el gobierno nacional nunca ha sido exigente suficientemente en esta materia. Los mismos delegados de la guerrilla han afirmado recientemente en los medios, el señor Pastor Alape lo dijo hace menos de 8 días, que estos temas de suspender los crímenes que van contra el derecho internacional humanitario no han sido abordados aún en la mesa de La Habana. Preocupante contradicción. Pero las repercusiones de la errónea premisa también se reflejan en los capítulos ya negociados, en los que, a pesar de los avances que muchos mencionan como extraordinarios, existen hoy cantidad de salvedades de las FARC que no solamente no han asumido mayores obligaciones en los textos ya concluidos, puesto que casi todos los compromisos están a cargo del Estado, sino que las FARC insiste, entre otras, en la realización de esa Asamblea Nacional Constituyente ya mencionada por el general y por el procurador. Comparto varias inquietudes que ya han sido planteadas por diversos analistas y resumiría, en principio, mis principales observaciones a lo ya concluido en los siguientes puntos. Primero, la transparencia en los criterios de priorización en la justicia transicional debe ser dada por una ley estatutaria. La participación de las víctimas en la justicia transicional debe ser primordial, hasta el punto de que puedan tener una segunda instancia cuando consideren que en los procesos penales no ha habido criterios suficientes de verdad, justicia y reparación. Segundo, para que se ponga en marcha un marco jurídico para la paz, es necesario, es indispensable la dejación y entrega de las armas al Estado o a una comisión internacional y que su destrucción sea perfectamente verificable por víctimas, por el Estado y por la comunidad internacional. Tercero, aparte de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, también deben investigarse y sancionarse las demás violaciones graves de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Debe existir siempre una proporción entre la pena y la gravedad de los delitos cometidos. Cuarto, los delitos transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos similares no podrán ser crímenes sujetos a la justicia transicional. Además, la tortura y la desaparición forzada tampoco pueden hacer parte de este grupo. Qué feliz advertencia la suya, procurador, sobre la necesidad de que haya respuesta de tantos desaparecimientos. Quinto, los bienes adquiridos de manera ilícita, sin desplazamiento, por parte de las FARC, también deben ser declaradas por estos, porque también las FARC deben contribuir en la reparación de las víctimas. Sobre eso hay silencio absoluto en los 3 capítulos ya negociados. Sexto, la justicia transicional exige liberación de secuestrados y de menores de sus filas. Séptimo, la participación en política dependerá estrictamente del cumplimiento de la condena impuesta en el marco de la justicia transicional. Ya lo mencionaba también creo que el general Ruiz. Es que nosotros entendemos que el objetivo de las FARC sigue siendo tomarse el poder, solo que ya no buscan tomarse el poder por la vía de las armas. Su objetivo es tomárselo por la política. Pues bien, si van a hacer política, que la hagan cuando hayan cumplido con la sociedad colombiana y siempre y cuando su participación en la política se haga en igualdad de condiciones con los demás que hemos asumido este ejercicio difícil, pero absolutamente importante de hacer política sana, decente, sin ningún tipo de clientelismo y sin tantas prácticas que deshonran la verdadera política. Si las FARC quieren entrar a la política, no podemos tener hoy por hoy la ingenuidad de darles a ellos ventajas
sobre los partidos tradicionales y sobre quienes han venido haciendo la política con tanta dificultad. La sola manifestación de las FARC de colaborar con esclarecer el fenómeno del narcotráfico no es verdad suficiente para confiar en que entregarán los bienes producto de dicha actividad ilícita, como tampoco de que entregarán la información sobre cultivos, rutas y sus socios internacionales. Noveno, el hecho de que las FARC manifiesten su intención de erradicar cualquier relación con el narcotráfico no clarifica tampoco que ellos dejarán sus actividades terroristas, ni tampoco es claro cuál es su condición en relación con la cantidad de hectáreas que ellos están pidiendo que hagan parte de esas zonas de reserva campesinas. Décimo, no es claro cuándo y cómo las FARC entregarán las armas, por lo tanto, genera gran preocupación la influencia que sus armas podrían ejercer sobre las comunidades en la elección de quienes ocuparan los curules de las circunscripciones especiales de paz y las posibles circunscripciones especiales de víctimas. 11. La eliminación del aval como requisito de inscripción de candidatos y la obtención de recursos económicos y publicitarios por parte del Estado sería un gran retroceso para la democracia, pues incentivaría la proliferación de partidos de garaje. 12. El estatuto de la oposición no debe depender de un acuerdo con las FARC, sino por el contrario debe ser un pacto de cumplimiento de la Constitución por parte del presidente Juan Manuel Santos, que está en mora de hacerlo, al igual que todos los gobiernos después de la expedición de la Constitución del 91. 13. La propuesta de las FARC de entregar las armas una vez comprueben la ejecución de los compromisos del gobierno que conforman el posconflicto es inaceptable. Una veeduría armada de las FARC sería una preocupación inaceptable para el pueblo colombiano. Sin entrar en alarmismos, llamo la atención sobre el interés de la guerrilla por prolongar los diálogos de manera indefinida. Ello nos lleva a preguntarnos si no será que las FARC podrían llegar a apostar a una eventual ruptura de las conversaciones para buscar el reconocimiento del estatus de beligerancia con el concurso, por ejemplo, del gobierno venezolano. Esta aspiración no es nueva y un eventual reconocimiento internacional podría encaminarse ni más ni menos que a la conformación de un Estado diferente. Peligrosa cuestión para la unidad de la nación y para la indivisibilidad del territorio. Las preocupaciones aquí consignadas las formulo con el propósito de que se ajuste el proceso y se definan cuanto antes compromisos claros a cargo de las FARC que de verdad nos garanticen la no repetición. Como demócrata convencida de que la paz negociada es posible, pero no a cualquier costo, insisto en que estamos a tiempo de exigirle a las FARC condiciones humanitarias y avanzar en que se suspendan de inmediato los crímenes atroces que vienen afectando sobre todo al pueblo colombiano. Por supuesto, cualquier acuerdo que se firme con la guerrilla necesariamente debe consultarse al país. No escondo nuestra preferencia por el mecanismo del referendo como instrumento de ratificación por las ventajas jurídicas propias de esta institución. Para finalizar, y teniendo en cuenta la preocupación válida expresada por el general Ruiz sobre lo que se plantea nuestra fuerza pública y ACORE, sobre tantos anuncios y rumores que tienen que ver con el futuro de las instituciones armadas, debemos tener presente que no solo los más de 6 millones de víctimas del conflicto requieren posibilidades reales de hacer parte activa de nuestra sociedad y necesitan sentirse protegidos, sino que somos 46 millones de colombianos los que necesitamos tener confianza en que la protección de nuestra vida y nuestras libertades son una prioridad para el Estado y para sus instituciones. De allí la necesidad indispensable de contar hoy y siempre con la fuerza pública que tiene la facultad del uso de la fuerza y de las armas para cumplir su misión, protegiendo la democracia y la vida de los colombianos. Para nuestros soldados y policías el patriotismo ha sido siempre la principal motivación, pues dan prioridad a la defensa de la patria y a la protección de los ciudadanos aún por encima de su vida misma. Cada fuerza con sus códigos internos, sus valores, su doctrina, característicos, pero el valor común en su misión mantendrán la defensa de nuestro sistema democrático después del conflicto y siempre en el resto de nuestra historia. El ejército, la armada, la fuerza aérea, cada una de nuestras fuerzas es absolutamente indispensable para el futuro de nuestro país. La Policía Nacional como cuerpo armado de naturaleza civil también es indispensable no solamente para la defensa, sino para la convivencia ciudadana. Necesitamos en Colombia aprender a convivir bajo el principio de respeto de los unos a los otros.
No hace sentido, con todo el respeto lo digo, hablar a estas alturas de fusión entre el ejército y la policía. Son doctrinas diferentes. Por lo menos en el corto plazo considero que es impensable esa posibilidad mencionada recientemente. La propuesta de la gendarmería similar a la francesa podría ser conveniente. De hecho, la discutimos en nuestro momento, general Padilla, que lo veo acá, general Frasica, la discutimos siempre y cuando llegara a ser una policía militar con funciones de policía judicial que realmente pueda ayudar de manera más efectiva en el cuidado de las zonas rurales. Dada la especialidad de cada fuerza, aún en el posconflicto, Colombia deberá mantener entonces una fuerza pública robusta, profesional, eficiente, legítima y confiable, que asegure el cumplimiento de los acuerdos y que garantice que ningún lugar del territorio volverá a ser tierra apta para el florecimiento de la ilegalidad ni para grupos armados que pretendan algún grado de control territorial. Dada la extensión del territorio y nuestra complejidad geográfica, no es realista pretender que en el posconflicto se reduzca sustancialmente el tamaño de la fuerza pública. Aún desaparecían las FARC y eventualmente el ELN, cualquier reducto del paramilitarismo, la amenaza de las BACRIM, el narcotráfico, la minería ilegal, los grupos de delincuencia organizada, podrían obviamente aprovechar la reducción de nuestra fuerza pública para convertirse en una nueva y mayor amenaza para los ciudadanos colombianos. En la transición de Colombia hacia el posconflicto y después del conflicto, seguramente veremos ajustes en la organización, funcionamiento y en la academia de las fuerzas para evolucionar hacia una sociedad que enfrentará las amenazas de cualquier sociedad: el terrorismo nacional o internacional, el ciberterrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, los desastres naturales y, por supuesto, la eventualidad que señalaba usted, general Ruiz, de las amenazas externas. La firma de un acuerdo no puede dejar al país indefenso frente a las demás amenazas propias del mundo actual. Hacerlo sería una ingenuidad absolutamente imperdonable. Al igual que lo que sucede en varios países, la profesión militar en esta nueva etapa de la humanidad, que está caracterizada por heterogeneidad, pluralismo, deconstrucción y ambigüedad social, con fronteras abiertas que facilitan la circulación de bienes, capitales y personas, requiere unas fuerzas más sofisticadas, más tecnificadas y especializadas, que muten en su operatividad y en sus tareas orgánicas de acuerdo con las decisiones del poder civil. Por supuesto, veremos también en Colombia, ya lo anunció el ministro de Defensa, que algunas de las misiones militares hagan tareas no tradicionales. Lo vienen haciendo nuestros ingenieros militares para contribuir mucho más al desarrollo local, y también seguir avanzando en las tareas de acción social que han venido adelantando por siempre en los lugares más remotos del territorio nacional. Seguramente, como también lo ha dicho el gobierno, tendremos unas fuerzas militares cada vez más involucradas en las misiones internacionales. En síntesis, en el escenario del posconflicto, Colombia no puede minimizar la importancia de su fuerza pública, sino que, a tono con la evolución de la sociedad, la profesión militar, como instrumento propio de la violencia legítima del Estado, debe estar para proteger a la sociedad en continua interdependencia con la misma sociedad y la evolución del conflicto, del posconflicto o de las amenazas sucesivas que la sociedad enfrente en el futuro. Los valores militares han sido fundamentales para mantener la democracia, y aun cuando son los mismos valores que practica la sociedad civil, el patriotismo y el ejercicio profesional de la defensa estarán ligados a nuestro presente de siempre. Seguramente la composición de nuestras fuerzas tenga alguna recomposición hacia el mediano plazo, una vez verificado, por supuesto, el cumplimiento estricto de los acuerdos por parte de las FARC y eventualmente del ELN, para reenfocar la labor y el perfil de nuestros militares y policías. Tendremos con seguridad militares enteramente profesionales, más expertos en tecnología e inteligencia, con un mando quizás más dinámico y flexible. En el posconflicto debemos alcanzar de verdad ese compromiso que tenemos. Es un deber ético de esta sociedad, acabar el servicio militar obligatorio y tener una fuerza enteramente profesional, pero todavía lamentablemente no ha llegado el momento. El planteamiento hecho por las FARC el fin de semana pasado para la desmilitarización y reforma de las fuerzas militares, como de la policía y los servicios de inteligencia del Estado, reduciendo el tamaño de la fuerza pública,
disminuyendo el gasto en defensa al 1% del Producto Interno Bruto, rediseñando las instituciones educativas, militares y haciendo una apertura pública de los archivos de las fuerzas militares y de la policía, debe estar simplemente fuera de toda consideración, y mucho menos la pretensión de que nuestras fuerzas militares desmonten sus actividades de contrainsurgencia y se limiten simplemente a cuidar las fronteras. Todavía no estamos en ese momento. En últimas, la sostenibilidad jurídica de un acuerdo para terminar el conflicto depende de la legitimidad del Estado colombiano. Y será legítimo ese acuerdo y el Estado si fortalece cada una de las instituciones democráticas y entre ellas la justicia, no si las debilita. El Pacto por Colombia no debe ser de ninguna manera un pacto de una coyuntura, así la coyuntura lleve ya 50 años. El Pacto por Colombia es el que aparece simplemente en nuestro escudo nacional. El Pacto por Colombia es el pacto de la libertad y el orden. Dentro de ese pacto es como podremos asegurar la paz para las generaciones futuras. Muchas gracias.